5 al 13. Mateo capítulo 6, versos 5 al 13. Yo le invito para que usted tenga su Biblia abierta. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Yo voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy usando la versión de la Biblia textual de la cuarta edición. Dice: cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y, trancando tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Hoy vamos a hablar, iglesia, acerca de un tema que todos conocemos, y es el tema de la oración. Vamos a hablar hoy acerca de la oración. Hay muchas cosas que decir al respecto, mucho que hablar, y también hay muchas cosas que ya se han dicho y que se han enseñado. Estamos viviendo en un tiempo bastante difícil, bastante apremiante, con todo este asunto de las señales que están sucediendo en el planeta entero, con las erupciones volcánicas, con los rumores de guerra, con el mismo virus que está afectando el mundo en su totalidad. Qué hablar de los meteoritos que están cayendo a la Tierra, qué hablar de todas las cosas que están sucediendo cada día, las crisis económicas, y todo apunta de manera inevitable a un cumplimiento profético que ya nosotros tenemos conciencia y que tenemos conocimiento, y nos damos cuenta de que hoy más que nunca Cristo está a la puerta. La venida del Señor está cerca. Ahora, conocer esto hace parte de, digamos que del bagaje de todo creyente, de la iglesia de Cristo. Saber de que las señales que se han cumplido nos están dando el indicador de que la venida del Señor está a la puerta. Pero hay algo que debemos hacer, según la recomendación del mismo Señor, y es que entre más se acerca el día, más debemos orar. Ese es el consejo del Señor, que tenemos que animarnos mutuamente con estas palabras, y que tenemos que permanecer allí entonces en oración entre más veamos que el día se acerca. Precisamente por eso quiero compartir con ustedes hoy acerca de este tema, porque a pesar de que muchas cosas se han dicho de la oración y muchos sabemos, también hay mucho que ignoramos, hay mucho que no sabemos todavía. Y entonces comienzo con el Padre Nuestro. Es una oración muy famosa, muy conocida. Creo que todo cristiano nominal se la sabe de memoria desde la infancia. Y hay algo que quiero resaltar en esto, y es que este modelo de oración es un modelo muy práctico, es un modelo muy sencillo. Sin embargo, debo decir de que es la instrucción de Cristo para Israel. Es una instrucción directa del Señor Jesús para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para decirle a ellos lo que tenían que hacer y cómo hacerlo en el momento que tuvieran una súplica o una petición al Señor. Entonces, cuando miramos esta situación, que es el Señor Jesús enseñándole a Israel a orar, y cuando analizamos el contexto y analizamos el desarrollo de la misma oración, nos damos cuenta de que hay algunas cosas que no encajan sencillamente para nosotros como iglesia, y entre esas es la primordial, que nada de lo que se ora ni de lo que se pide en el Padre Nuestro se hace en el nombre de Jesús. Todo es una oración directa, como alguien que tiene un acceso claro y directo sin la necesidad de un mediador. Esta
pequeña situación que no es menuda en cuanto a la oración que tiene que ver con la iglesia, nos da a nosotros la capacidad de poder vislumbrar de que hay algo que no encaja dentro de lo que Jesús nos enseñó a nosotros como iglesia. Y la razón de esto es esa precisamente, que la oración del Padre Nuestro es una oración que originalmente fue dirigida y está dirigida para la enseñanza y la instrucción del pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor tiene para cada uno de nosotros como iglesia gentil, para toda la iglesia de Cristo que ha salido del costado del Señor, del nuevo pacto, para la iglesia que no hace parte del pacto de la ley, el Señor Jesús tiene otras indicaciones que tenemos que considerar y tenemos que tener muy en cuenta en esta tarde. De esas indicaciones tenemos que resaltar la número uno, la primera, y es que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, al Padre, tenemos que pedírselo en el nombre de Jesús. No podemos hacer una oración jamás sino en el nombre de Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Esto es fundamental comprenderlo. Muchas veces la iglesia que ha recibido la enseñanza y la instrucción de la doctrina apostólica, de la doctrina bíblica completa, cuando comprendemos quién es el Mesías, cuando entendemos quién es Jesús, cuando nos damos cuenta bíblicamente de que Jesús es el mismo Dios eterno de Israel manifestándose en carne, muchas veces tendemos a confundir entonces las palabras de Dios y entonces dejamos de hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer. Hace algunas semanas una hermana me compartía y me decía de que cuando ella había entendido quién era Cristo, pues ya no le oraba al Padre, sino que directamente oraba a Jesús, sabiendo que Jesús era su propio Padre. Y me tocó reconvenirle, decirle, no es así. Jesús nos enseñó a orar al Padre en su nombre. Por tanto, aunque la revelación haya venido a nuestra vida, y ahora que de hecho ha llegado una claridad mayor de quién es el Mesías y de quién es Cristo, ahora más tenemos que obedecer sus palabras. Y la indicación número uno, iglesia, reitero, para todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, para todo aquel que ha recibido la guía perfecta del Señor en su palabra, la indicación es la misma. Siempre tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. No hay otra forma de hacerlo. Esto no quiere decir que en algún momento Jesús pierda su lugar o pierda su autoridad como Dios. Esto lo que indica es que somos sus discípulos y que estamos haciendo las cosas como Él nos las ordenó hacer. Siempre que le pidamos algo a Dios, siempre que vayamos a dirigirnos a Dios como iglesia de Cristo, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Nunca lo olvide, porque solamente cuando oramos en el nombre de Jesús, Él oye la oración. Dice la Escritura que Él escucha nuestras súplicas y que Él concederá lo que le pidamos. Esta diferencia tengo que hacerla porque en el Padre Nuestro no aparece la indicación de que hay que pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta oración fue dirigida como enseñanza y como instrucción exclusivamente a Israel. Israel es un pueblo que tiene un pacto previo y un pacto en donde Dios trata con ellos de manera directa, de manera muy cercana, sin necesidad de un mediador, sin necesidad de un intermediario. Y por eso el trato de Dios con Israel a lo largo de la historia ha sido un trato muy distinto al trato que Dios tiene con nosotros como su iglesia. No es que Dios sea diferente, la diferencia radica no en Dios, sino en el método que Dios ha utilizado para acercarse a cada una de nuestras vidas en el día de hoy. Entonces, en el momento que Dios dispuso un mejor pacto para que la humanidad pudiera acercarse a Él, coloca un intermediario para que interceda por cada uno de nosotros delante del trono y para que nos permita a nosotros, a través de su gracia, tener acceso directo al Padre, tener acceso directo al Señor. Antes esto era imposible, pero hoy, gracias al sacrificio de Cristo Jesús,
por cuanto no somos israelitas, por cuanto no somos judíos, sino gentiles, el Señor determinó un mejor plan. Y ese plan fue hacerse hombre, venir a la tierra y morir por ti y por mí, para que ahora en su nombre, siendo representados por el justo, siendo representados por Dios, podamos tener acceso directo al Padre y podamos pedirle al Padre en el nombre de aquel que agradó su alma. El que agradó el alma de Dios se llama Cristo Jesús. Él es el siervo, Él es el siervo de Dios, el que agradó su alma y el que Él eligió y escogió para hacer todas estas maravillas. Hay un salmo muy hermoso en el libro de los cánticos de David. Hay un salmo maravilloso en donde habla de esa determinación del siervo de Dios, donde él dice, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. Escudriñame. Se ha convertido en una alabanza y muchas veces nosotros sin saber hemos orado a Dios así: escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de maldad. Escudriña mi alma. Pero resulta que esa oración no es una oración que un ser humano pueda hacer. Esa es la oración única que solo el Mesías pudo realizar un día. Solo el Mesías, solo Cristo podía alguna vez decirle a Dios: escudriña mi alma, pesa mis pensamientos. Es lo que dice el Salmo. Este salmo que lo escribe David es un salmo profético de la revelación de la oración sincera del siervo de Dios. Ese siervo de Dios, que es Cristo Jesús, fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener acceso a el trono del Señor sin ningún problema, para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de Dios sin ningún inconveniente, sin ninguna traba. Y por eso, cuando Jesús vino, enseñó a la iglesia a orar a Dios en su nombre. Les dijo: si ustedes oran en mi nombre, el Padre, mi Padre les escuchará y mi Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él sabía que una vez que Él conquistara la muerte, una vez que Él conquistara ese estado máximo de humillación, una vez que Él conquistara ese estado sublime de rendición a la voluntad de Dios, no habría nada que Dios no le concediera. Y por eso Él entrega ese legado poderoso y maravilloso de decirle a su iglesia, de decirle a su pueblo: pídanle lo que ustedes quieran en mi nombre, que si lo hacen en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esta bendición nos coloca muy por encima como iglesia, con una llave maravillosa para poder tocar las puertas del cielo. Hay muchas personas que oran y se la pasan orando y no tienen respuesta. Y el mismo Señor a través de Santiago dice: piden y no reciben porque piden mal. Muchas veces la gente piensa que pide mal porque no pide conforme a la voluntad de Dios. Y sí, también eso hace parte de aquello. Pero muchas veces pedimos mal porque no sabemos a quién pedirle y no sabemos cómo pedirle. Entonces, lo fundamental es entender que si mi modelo de oración exclusivamente es el Padre Nuestro, estoy orando mal, porque no puede ser esa forma de oración literal la mía, sino que yo tengo que llevar esa oración y esa súplica al Padre, pero en el nombre de Jesús, creyendo que Él lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dicho esto y aclarada la razón por la cual Jesús les enseña a orar en Mateo capítulo 6 de una manera, pero luego en los capítulos posteriores les dice a los discípulos: mas vosotros oraréis así, hace una diferencia y un contraste cuando dice: mas vosotros oraréis así, y les dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Cuando Él hace ese contraste, le está diciendo a sus discípulos: ustedes no oren como les enseñé al pueblo de Israel en la sinagoga, ustedes oren de esta manera, porque yo quiero que el Padre sea glorificado y Él se glorificará en mí cuando ustedes pidan a Él en mi nombre. En conclusión, en esta primera parte, cuando ores, ora al Padre siempre. No te dirijas directamente al Hijo, porque Él fue el que nos dijo: oren a quién,
al Padre. Voy a orarle a Jesús. Jesús ahora, no. Ora al Padre. Porque Él dijo, ora al Padre. Pídele a mi Padre en mi nombre. Y entonces vendrá la respuesta. Esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo presente siempre porque hace parte de la instrucción bíblica de cómo es la oración. Esta oración que Jesús entonces entrega como un modelo es fundamental para todo aquel que no tiene a Cristo y que exclusivamente hace parte del viejo pacto, es decir, un judío, un israelita. Pero la iglesia del Señor, que hace parte del nuevo pacto, pues tiene que orar de la segunda manera: al Padre en el nombre de Jesús. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 hay una instrucción muy especial, ya para ir entrando ahora sí en materia la enseñanza de hoy. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: exhorto pues ante todo, y esto es una parte muy bonita, muy especial acerca de la oración. El apóstol está enseñando a la iglesia y les dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones. Número 1. 2. Oraciones. 3. Súplicas. 4. Acciones de gracias por todos los hombres. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta enseñanza, esta instrucción aquí acerca de la oración que el Señor hace a través del apóstol Pablo para su iglesia, está ubicando entonces ahora un compromiso que tú y yo como creyentes y como iglesia del Señor tenemos, y está dividido en 4 partes. La primera es que tenemos que hacer, como dice la Escritura, peticiones. Peticiones. Número 2, oraciones. Número 3, súplicas. Y número 4, acciones de gracias. Dice: por todos los hombres, o por toda la humanidad, en otras palabras. Dirigirnos entonces a Dios de esta manera, el apóstol enseña que es algo bueno y es algo que a Dios le agrada y es algo que es justo, porque el propósito de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que no se pierdan, que Él quiere salvarlos y que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entendiendo esto, tenemos que distinguir entonces qué es suplicar, qué es orar, qué es pedir y qué es dar acciones de gracias. Porque generalmente las hacemos, pero no sabemos cómo hacerlas. Muchas veces no sabemos cómo pedir. Una petición es algo que se pide. Otras veces no sabemos cómo orar. Estaba solamente ahorita haciendo un ejemplo de algunos errores que se cometen en la oración. Pero tampoco sabemos cómo hacer una súplica, cuál es la actitud que debo tener ante una súplica. Y la cuarta, generalmente no somos agradecidos, no damos acciones de gracias. Y tenemos que conocerlas porque son las 4 cosas que el Señor nos instruye a través de su palabra, que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que alcanzar para poder estar en un agrado completo de Dios, desde el punto de vista que Él se place cuando nosotros como su iglesia estamos en su presencia primeramente. O sea, aquí mira lo que dice el 2.1, 1 Timoteo 2.1: exhorto pues ante todo. Ante todo quiere decir en primer lugar. Ante todo quiere decir en primer lugar. La primera cosa que nosotros como iglesia debemos hacer en función como cuerpo de Cristo es esto: hacer peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, es decir, por toda la humanidad. Pero luego hay otro grupo y dice: por los reyes y por los que están en eminencia. Esto se refiere a los gobernantes, a los presidentes, a las fuerzas armadas y a todo aquel que tenga una autoridad, incluyendo lógicamente a los ministros de la iglesia. Orar por los hermanos en general para que podamos vivir tranquila
y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Por eso decía al principio lo que les compartí, de que estamos viviendo tiempos difíciles y hay una manera en la que Dios va a enviar refrigerio, hay una manera en la que Dios va a enviar contentamiento, va a enviar gozo, va a enviar su auxilio y su ayuda. Y esa manera es a través de las peticiones de la iglesia, de la oración de la iglesia, de las súplicas de la iglesia y de las acciones de gracia que tú y yo como iglesia podamos elevar cada vez que tengamos la oportunidad delante del Padre Celestial. Reitero, todo esto en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, lo que Dios le agrada. Entonces, ¿qué es una súplica? ¿O qué es? Vamos a comenzar con la primera, es con las peticiones. Vamos a iniciar con esta. ¿Cómo hacer una petición? ¿A qué se refiere el Señor con peticiones? Vamos a mirar, por favor, lo que dice o lo que significa la palabra petición. También significa súplica. También significa súplica. En el sentido, vamos a mirar aquí. Si usted está anotando, yo le voy a pedir por favor que haga esta anotación acá, o que distinga más bien estos 4 puntos. La número 1 es peticiones. La número 2, oraciones. La número 3, súplicas. Y la número 4, acciones de gracia. Ok. Entonces, las peticiones, el diccionario dice que es dirigirse a alguien. En la petición es dirigirse a alguien exclusivamente para pedirle el favor de algo. Una petición es dirigirse a una persona o dirigirse a alguien para pedirle algo en específico. ¿Qué puede ser una petición? Cualquier cosa que necesite. Si necesito que Dios me ayude, que me dé salud, si necesito fuerzas, si necesito sostenimiento, si necesito alguna ayuda financiera, pues toco la puerta. Me toco la puerta a un amigo, a un vecino, a un familiar y le digo, necesito que me ayudes. Muchas veces lo hemos hecho, de pronto no nos tenemos para el pasaje y hacemos una petición. Le decimos a nuestra mamá, o le decimos a nuestra pareja, o le decimos al jefe que nos dé un anticipo, que nos dé un adelanto. Eso es una petición. Solicitarle a alguien un favor es una petición. Y esta petición, reitero, se hace porque yo necesito recibir algo que no tengo. Hay muchas cosas que realmente nosotros no poseemos, que no las tenemos y que es muy difícil quizá que logremos alcanzarlas por nuestros propios medios o en el momento específico que las requerimos. Allí es cuando entra y se hace patente la necesidad de tocarle la puerta a alguien para que ese alguien nos pueda dar una mano y nos pueda auxiliar en esa necesidad que tenemos. Eso es una petición. Por eso, al principio de este servicio, decíamos, el hermano que tenga una petición, el hermano que tenga una petición, hágala. Pero si ustedes se dan cuenta, nadie hizo una petición hoy. Y yo no creo que de las 20 personas aproximadamente que estamos reunidos en este grupo esta tarde, yo no creo que no haya alguien que tenga una petición. Y la pregunta es ¿por qué no pide? Según 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo que la iglesia pida. ¿Ya? Sencillo. ¿Qué petición tienes tú durante esta semana? ¿Qué petición tienes tú para el día de hoy? ¿Qué petición tienes en tu vida? ¿Qué petición tienes para la semana que viene? ¿Tienes alguna petición a favor de Colombia? ¿Tienes alguna petición a favor de los gobernantes? ¿A favor de tus alcaldes o de tus concejales? ¿Tienes alguna petición a favor de la salud de un familiar, de un amigo o del país? Si usted se da cuenta, a pesar de que la petición es una de las características o de las ramificaciones de dirigirse a Dios en lo que comúnmente le conocemos como oración, generalmente la iglesia no pide. Y cuando no
pido, estoy mal. Parece mentira. Hay mucha gente que piensa que cuando pide es porque está mal. Y entonces no lo hace. Pues déjenme decirle que igual está mal, pida o no pida. Va a estar mal. Todos nosotros estamos mal. Todos nosotros necesitamos que Dios nos extienda la mano. Necesitamos que Dios nos dé la ayuda. Necesitamos que Dios nos supla, que Dios nos suministre, que Dios nos sostenga. Y no lo podemos hacer solos. Muchos religiosos me dirán, no, lo que pasa es que yo le pido a Dios en el secreto y cerrada la puerta, el Padre, ya le hablé del Padre Nuestro. Así que no me responda con ese cuento chino. Vamos directamente a la forma de orar de la iglesia. La iglesia de Cristo, ante todo, dice la Biblia, tiene que hacer peticiones. Cuando yo como iglesia pido, cuando yo como iglesia expongo mi petición para que el cuerpo de ancianos, para que el cuerpo de la iglesia pueda moverse a hacer junto conmigo esa petición, entonces va a suceder algo maravilloso. Y es que el Señor Jesús prometió que si dos nos poníamos de acuerdo para pedir alguna cosa al Padre, lo que fuera, Él la contestaría. Sin embargo, reitero, cuán difícil es que un hermano en la fe exponga su necesidad y haga una petición. Es lo que menos sucede. Es increíble que la mayoría de las peticiones de oración que recibimos durante la semana son peticiones de oración de personas que no conocemos. A mí me parece insólito. Me parece, digo insólito porque lo es, no es porque me sorprenda, ya después de todo este tiempo no me sorprende, pero es interesante ver, por lo menos durante esta semana que pasó, una familia, tiene como 20 miembros de esa casa, y hay unos aquí en Colombia, otros en Argentina, otros en Estados Unidos, y se han comunicado exclusivamente para pedir oración y para pedir consejo de lo que deben hacer durante esta transición que está sucediendo en el mundo entero y en la economía de Colombia. No se congregan, no son bautizados, pero de alguna forma han entendido que la palabra de Dios y la guía del Señor está en medio de la iglesia. Y se han comunicado a través de otras personas para llegar hasta nosotros, para pedirnos oración, para pedirnos consejo y para pedirnos una salida en medio de su situación familiar en lo que deben hacer. Lo curioso es que generalmente siempre pasa así. Son personas externas las que se atreven a dar ese paso de humildad y decir, pastor, necesito por favor que me ayude en oración por esto. Pastor, estoy necesitado que me ayude por Dios, por favor, para que Dios me responda a esta situación. Pero cuando nos dirigimos a la iglesia, cuando le hablamos a los ministros, cuando le hablamos a la iglesia que ha sido lavada y redimida por la sangre del Cordero, y le decimos, hermanos, ¿qué peticiones de oración hay? No hay ninguna. ¡Qué bendición! Entonces, quedan dos posibles conclusiones. Una, ya lo tienen todo y no necesitan nada, lo cual sé que es mentira. Y la segunda, no quieren que Dios les dé nada, no quieren la ayuda de Dios. O la tercera, para añadirle otra, o la tercera, no creen que deban hacerlo. Pues la Biblia dice que ante todo hay que hacer peticiones. Y reitero la petición, que es pedirle a alguien algo que necesito, que yo no tengo y que esa persona sí tiene. Cuando usted tiene sed y no puede ir a la nevera, ¿qué hace? Pide agua. ¿Sí o no? Usted llega a un restaurante, se sienta a la mesa y viene el mesero y dice, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar viendo en la cara el mesero y va a decir que no va a pedir nada? Y entonces, ¿para qué fue? ¿Para qué va a un restaurante si no va a pedir? Una vez salí con mi esposa y estábamos en un centro comercial y pedimos algo en una cafetería, pero tenía las mesas cerradas, y nos sentamos en otra silla de otro local, y apenas que nos sentamos llegó una señorita y nos dijo,
ay, qué pena, pero tienen que pedir algo para que se puedan quedar aquí, porque la gracia de las sillas es que lleguen y pidan. Pero como no íbamos a pedir nada porque ya habíamos comprado, nos tocó irnos. De eso se trata, el llegar a un lugar en donde hay algo que yo no tengo, en este caso el restaurante, o en el caso de una cafetería, es para pedir. Usted no puede llegar a un restaurante, entrar, sentarse y quedarse ahí viendo la televisión sin pedir. Tiene que pedir, porque si no pide le van a pedir que desaloje. Eso es obligatorio. Entonces es interesante ver que si yo como iglesia llego al trono de la gracia y no pido, la pregunta es, ¿para qué llegué? ¿Para qué voy entonces a la reunión de la iglesia si no voy a pedir el auxilio, no voy a pedir la ayuda, no voy a pedir a alguien que ore por mí, que le pida? Si no voy a hacer eso, ¿para qué voy? Es como ir a un restaurante y pretender quedarme allí viéndole la cara al mesero y no pedir nada. La ventaja de pedir en la presencia del Señor, a diferencia del mesero aquí en Colombia y en la mayoría de los países, es que cuando usted llega a pedir al Señor, ya Él pagó la cuenta. Bendito sea el Señor. Usted no va a tener que pagar nada. Imagínese usted, iglesia, que a usted le tocara pagar dinero para que Dios le oyere, para que Dios le respondiera. Pero al parecer a la gente le gusta eso, y por eso hay muchas iglesias que se dedican a vender milagros, a vender tiempos de oración. Hay que hacer antesala con los ministros, hay que pedirles, hay que darles dinero, hay que darles ofrendas, hay que pactar las palabras que vienen con dinero. Pero resulta que cuando Dios nos sirve a la mesa y nos dice, pidan lo que quieran, compren sin dinero. ¿Qué quieren, hijos míos? ¿Qué necesitan hoy que les resuelva? ¿Qué quieren hoy que les conteste? Y nosotros nos quedamos mudos. Entonces, ¿qué? Es que no necesito. Le estoy diciendo a Dios con mi actitud, no necesito nada. Vine hoy de farándula. Estoy aquí porque me gustó el lugar, me gustó el show, o me gusta aquí compartir el club social de la iglesia. Voy a reunirme hoy en la aplicación Zoom. Voy a ver qué tal se ve, voy a ver cómo se oye. Hoy voy a estar conectado con los hermanos. Pero yo no vine a pedir nada. No me interesa recibir nada de ti, Señor. Iglesia, eso hay que corregirlo. Hay que arrepentirse de eso, porque cuando venimos a Dios, el propósito, lo que el Padre quiere es que sus hijos le pidan. Y por eso les decía al principio, ¿alguien tiene una petición de oración? Nadie. ¡Qué bendición! Está en cero el chat. No hay una sola petición de oración de nadie en la iglesia. Pues yo sí tengo un poco de peticiones de oración. No las escribo porque no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. No tengo esa capacidad cerebral. Pero sí tengo muchas peticiones de oración. Y el propósito y la intención de reunirnos hoy como iglesia en una reunión como esta, que es privada. Esto no se está transmitiendo al público. Esto más nadie lo está viendo, solamente los hermanos de la casa. Los hijos de la casa son los únicos. Estamos reunidos aquí con el Padre Celestial, todos como sus hijos, como una misma familia. Si usted no tiene nada que pedir, entonces me preocupa, porque cuando el Señor habló acerca de la oración de petición, Él dijo, si vosotros siendo malos les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará del Espíritu Santo a los que se lo pidan? El pedir hace parte de la comunicación que existe de manera natural entre un padre y un hijo, o entre un hijo y un padre. Si hay alguien que sea papá, amoroso y responsable, debe estar de acuerdo conmigo en esto que diré. No hay algo más satisfactorio que oír a un hijo pedirte algo que quiere o pedirte algo que necesita. No hay algo más especial que un hijo tuyo te diga, papá, me gustaría comerme un helado. Papá, regálame para comprarme un par de zapatos. Papá, necesito esto. No hay algo más placentero, no hay algo más reconfortante que saber que hay alguien que necesita de ti y que tú tienes las fuerzas y tienes la forma para suministrarle lo que ese hijo te está pidiendo.
La petición hace parte de la relación natural de un hijo a un padre. Ahora, cuando un hijo no le pide nada al papá, es porque o no lo quiere, o porque el papá es muy malo, o porque el papá nunca le da nada y lo trata mal, o porque sencillamente no tiene confianza con su padre para pedirle. Pero cuando el hijo tiene confianza, cuando el hijo sabe que cuenta con su padre, le pide lo que sea a la hora que sea. Dame agua. Y se puede levantar a cogerlo, pero dice, dame agua. Pero ve y cógelo a la nevera. No, pero dámela tú. Y dame un pan. A veces cuando Joel me dice, papá, dame un pan, ahí en la nevera. Y entonces se levanta a cogerlo, pero me lo pide. ¿Sí? Quiero esto. Me gustaría unas crispetas. Oye, todos se lo piden a uno. Es una bendición. Uno como padre se siente bien. Se siente bien saber de que necesitan, oh, papá, ya mira, a veces me rompieron una chancleta. Le piden a uno. ¿Por qué? Porque es el hijo en esa relación natural con su padre, le va a pedir todo. Ahora, si Dios es tu Padre Celestial, aquí es la pregunta del millón. Si Dios es tu Padre Celestial, ¿por qué no le pides? ¿Por qué en un momento tan especial como este, en el que hemos venido a orar como iglesia y a interceder como iglesia, no hay una sola petición? Le digo esto para que lo medite y lo piense, y para que siempre que se reúnan como iglesia, ante todo, como dice la escritura en 1 Timoteo, hagan, ¿qué? Peticiones. Ante todo, hayan peticiones. Luego seguimos con la oración. Porque ¿por qué voy a orar si no voy a pedir nada? Y la oración es algo que viene en consecuencia o a causa de la petición. Si yo tengo algo que pedir, entonces oro también a favor de eso que estoy pidiendo. Oro a Dios, me comunico con Él para que Dios entonces me dé una respuesta. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones o la oración, según lo explica la palabra, la Biblia, hay una palabra griega que se escribe proseukomai, puede escribirlo proseukomai o proseuchomai, es más, va bien con co, proseukomai. Esta forma de dirigirse a Dios de la oración implica, en el significado de la palabra proseukomai, es la manera de dirigirse a alguien pero de rodillas. Entonces, no estoy diciendo que solamente se debe o se puede orar arrodillado. Estoy diciendo que la palabra que se utiliza, proseukomai, que se traduce como oración, implica dirigirse a una persona pero arrodillado, no de pie. Que llegue hablando así, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito. No, la oración implica que hay ¿cómo se dice? Que doblo mis rodillas. No es postrarse, que doblo mis rodillas. Y aparte, supone una invocación. Es decir, la oración, el significado de la palabra proseukomai es dirigirme a alguien invocándolo y hacerlo de rodillas. Es decir, invocarlo es llamarlo. Lo llamo de rodillas. Eso es lo que significa o lo que implica la palabra proseukomai. Entonces, cuando dicen ante todo se hagan peticiones, oraciones, es invoques a Dios según el contexto y el significado literal de la palabra proseukomai. Invoca a Dios y hazlo de rodillas. Dirígete a Él en esa reverencia, en ese estado, y pídele. Ahora, proseukomai significa invocar a alguien de quien necesito algo, hacerlo de rodillas y solicitarle a esa persona lo que le vengo a pedir. ¿Sí? Tengo que solicitarse. Eso es lo que significa la palabra griega proseukomai. Esa es la palabra que más se traduce en la Biblia como oración o como orar. Entonces, generalmente siempre hemos utilizado la palabra oración para todo, para la súplica, para la petición, pero son palabras distintas de las cuales tenemos que aprender. Y por eso el apóstol Pablo las diferencia. Dice, haz las peticiones.
pero también ora. La oración no es solamente pedir, la oración es invocar el nombre de la persona al que le voy a pedir, solicitarle su favor y hacerlo en una manera reverente, en una manera arrodillada, de rodillas. Así es el significado literal de la palabra prosokomai griega, que se traduce como oración. Entonces, cuando entendemos el significado de esta palabra, nos damos cuenta del por qué siempre definimos la oración como un diálogo. La oración es hablar con Dios. Hablas con Él como hablas con tu amigo. ¿Sí? La diferencia es que lo vas a hacer no como un igual, sino humillado a sus pies. Hablas con Él como con un amigo. Le dices a Él lo que le dirías a un amigo. Lo único que a tu amigo no te le vas a arrodillar, ¿sí? Y a tu amigo tampoco le vas a solicitar con invocación de su nombre un favor. A Dios sí. Entonces a Dios te lo humillas, a Dios lo invocas y a Dios le solicitas el favor. Esto entonces se entiende como un diálogo, como una manera de comunicación de dos vías. Yo le hablo a Él esperando, lógicamente, que Él conteste lo que le estoy, por lo que le estoy orando. Él me va a contestar. Por eso el Señor enseña que cuando me acerco a Dios, es necesario que crea que Él es real, es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas personas que oran, se ponen a orar, y la oración es una petición o un cúmulo de peticiones, una lista de peticiones de la oración, y pide, Señor, ayúdame en esto, aquello, aquí, así, y de repente, ay, gracias, Señor, porque tú eres bueno, te adoro, te alabo, hacen algo ahí, y terminaron y se fueron, porque se les acabó el tiempo de la oración. Y después vienen y dicen, pastor, lo que pasa es que yo le oro al Señor y Dios no me responde. Y yo le pregunto, ¿y usted esperó que Dios le respondiera? Sí, tengo como 5 años orando por eso. O tengo tantos meses orando a Dios por eso. ¿Y usted ha esperado que Dios le... Sí, tengo 3 años esperando. No. Tienes 3 años orando. ¿Cuánto tiempo tienes esperando que Dios te responda? Son dos cosas distintas. Ejemplo. Para colocar un ejemplo. Ahorita que yo estoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor, yo tengo un monólogo aquí. Yo no estoy esperando que nadie me diga amén. Yo tengo todos los micrófonos silenciados. ¿Sí? No estoy esperando que nadie interactúe conmigo en medio de la conversación, porque es una conversación de una sola vía. Yo estoy enfocado en darles el mensaje completo. Y resulta que se acabó el mensaje, me despedí, apagué y me fui. ¿Les di tiempo a responder? No. Porque sencillamente me desconecté. La oración entonces debe ser no eso. Un diálogo. La oración debe ser un diálogo. La oración es, de hecho, un diálogo donde dos personas interactúan. Entonces, si yo le oro a Dios de esta manera, como un monólogo, y le leo el parlamento, o le digo lo que le voy a decir, y apenas que termino de decirle lo que le voy a decir, me desconecto, sencillamente no esperé que Dios me respondiera. Solamente le di una lista de cosas que necesito y me fui. Y lo más probable, iglesia, es que en el momento que te fuiste, Dios iba a hacer esto. Y no lo dejaste. Te fuiste. Y Él no te respondió. Y de pronto se atrevió a responderte a través de alguien, a través de un vecino, a través de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, o a través de la Biblia. Pero como no estás conectado, como no estás en la sintonía con el Señor, te pierdes la respuesta. Y no entiendes la respuesta de Dios simplemente porque no esperaste a que Dios te contestara en el momento que estabas hablando con Él. Muy bonito es que usted llegue a la presencia del Señor, que yo llegue a la presencia del Señor y hable con Él. Y cuando ya yo dejé de decirle lo que le iba a decir, espere allí, en silencio, en el Espíritu, adorándolo, meditando en Él, esperando que Dios me responda. Porque si yo creo que Dios me está oyendo cuando le estoy pidiendo, debo creer que si yo escucho, oiré su respuesta en ese momento que estoy de rodillas.
Si no me alcanza la fe para creer que Él me va a responder, entonces ¿para qué le voy a pedir? Seamos conscientes de esto, iglesia. Tenemos que pedirle a Dios con fe, sabiendo que Él va a responder. Por eso le hablo. Si yo no creo que Dios me va a responder, no voy a gastar mi tiempo hablándole a alguien que no oye o a alguien que no responde. Pero Dios no es un ídolo. Dios es verdadero, es real. Y cada vez que yo me dirijo a Dios, creo que Él me está escuchando. Por lo tanto, creo y espero que Él me responda. Pero ese tiempo de espera de la respuesta de Dios no es dejándolo ir e yéndome a hacer mis cosas. Me meto a orar, pongo el celular, bueno, voy a orar 20 minutos, ejemplo. O no, alguien dice, no, voy a orar 10 minutos. Alguien dice, no, yo voy a orar 1 hora. Listo, vale, el tiempo que sea que vas a orar, perfecto. No hay límite, no hay una cuota mínima de oración. El tiempo que tú dispongas en hablar con Dios, listo, lo dispones. Pues digamos que son 5 minutos. Me pongo a orar y apenas que el reloj suena a los 5 minutos me fui. ¿A qué hora me va a responder? ¿En qué momento voy a ser capaz de captar la respuesta de Dios? Si solamente le tiré 5 minutos de cháchara de mi monólogo, de mis peticiones, pero no le doy tiempo a Él a responderme. Seguramente Él quiere responderte de una vez, pero no oramos como conviene, dice Santiago. Pedimos mal, oramos como no conviene, y por eso nos perdemos las maneras múltiples en las que Dios nos quiere contestar cuando estamos hablando con Él, cuando estamos en oración con Él. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dicen que todas nuestras oraciones, nuestras súplicas sean conocidas por Dios. Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si usted lo tiene por ahí, vaya buscándolo por favor y lo va anotando. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estáis angustiados. Antes bien, se me perdió. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo, sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y mira que aquí el apóstol vuelve y las mete todas. Ante todo, dice, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos, por nada, nada los angustie. Antes bien, por la oración, la súplica, en todo sean conocidos ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué promesa tan maravillosa. Hay una promesa de Dios, y es que si yo oro, si ante todo mi oración está delante del Señor, si ante todo tengo peticiones constantes en el Señor, ante todo, por nada voy a estar afanado. Nada me va a turbar, porque he depositado en Él mis cargas, porque he depositado en Él mis peticiones, porque he orado al que es mi Padre y quien sé que me va a contestar. Bendito sea el Señor. Y si yo le llevo a mi Padre mi petición y coloco ante Él mi necesidad y sé que Él me va a responder, entonces yo estoy tranquilo. No me desespera nada, no me afana nada, no me angustia nada, porque sé que mi Padre tiene el control. Yo creo que si usted tiene un hijo pequeño y el hijo pequeño desayunó, él sabe que usted está ahí para prepararle el almuerzo. Él no se preocupa a qué hora va a cocinar, ni si fue a la tienda. Él no se preocupa de qué largo está el cartón del vale de la tienda o cuánto debe en el banco con la tarjeta que va a comprar en la Olímpica. El niño no tiene nada que ver con eso. Él está tranquilo, está relajado, usted lo ve jugando, brincando, pintando, molestando, y él sabe que al mediodía ahí está la comida caliente. O sabe que ahorita viene el jugo, o sabe que el pan está ahí. Él está confiado. Esa confianza solamente viene del saber que hay un padre, que hay una madre que está allí para respaldarle. Muy diferente el niño que no tiene eso. El niño que no cuenta con un padre o con una madre capaces de suplir sus necesidades, vive trabajando, está en la calle, vendiendo, haciendo algo, pidiendo limosna,
buscando la manera por sus propios medios, porque no tiene un padre o una madre que supla sus necesidades. Por tanto, él tiene que trabajar por sus propios medios, esforzarse en sus propias maneras para lograr subsistir. Pero el que tiene a su padre, que tiene a su madre responsable, que velan por su cuidado, tranquilo, duermen hasta tarde, comen como si no hubieran mañana. ¿Cierto que sí? Se ponen la ropa y se la cambian a la media hora porque ya no les gusta, está sucia y se pone otra. Mi mamá la lava. Eso sucede porque los hijos tienen confianza de que hay alguien que los cuida, de que hay alguien quien responde por ellos. Y por eso dice la Escritura que si ante todo mis peticiones con oraciones y súplicas y acción de gracias son conocidas ante Dios, la paz de Dios, dice la Escritura, la paz de Dios, esa que dijo Jesús, en el mundo tienen aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Y más adelante dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Todo el mundo dice, no tengo la paz del Señor. En serio, la paz del Señor es esta. La paz del Señor es la que viene en el momento en el que yo tengo delante de Dios mis peticiones, mis oraciones, mis súplicas y mis acciones de gracia ante todo, todos los días. Allí, Señor, ahí está. Entonces no estoy afanado, no estoy angustiado. Y la paz de Dios que sobrepasa, que sobrepuja todo entendimiento, mantendrá mi corazón y mi mente, mis pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas personas que dicen, ay, pastor, lo que pasa es que esta mente mía mala, se la pasa pensando en cosas que no debe. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo mis pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús? Cuando yo esté en oración, cuando mis peticiones y mis súplicas y mis ruegos estén delante de Dios ante todo. Entonces Cristo Jesús, con la paz de Él que sobrepuja todo entendimiento, guardará mi corazón y guardará mi mente en Él, en Cristo Jesús. Alguien una vez me preguntó, ¿cómo se da ese renacimiento, esa regeneración de la mente? Bueno, ahí vamos, orando, ahí vamos, pidiéndole a Dios, ahí vamos, suplicándole a Dios. Allí ese proceso de regeneración de la mente comienza a darse porque mi mente, mis pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos un poquito atrás. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. La oración es en todo tiempo y es en el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Es decir, que la oración no es un rezo, la oración no es un poco de palabras ahí que doy para que me oigan o para cumplir con Dios que ya oré, ¿no? La oración tiene que ser de corazón, tiene que ser en el Espíritu, en el reino del Espíritu, para que Dios sea entonces el que me guíe y yo sea capaz de seguir la guía del Señor. Hay muchas veces que no oigo la voz de Dios y que no sigo la guía de Dios simplemente porque no estoy en la sintonía del Espíritu para escuchar lo que Dios tiene que decirme. Entonces no oigo. Dios me dice una cosa y no sé qué fue lo que Dios me dijo. O Dios me dice algo y pienso que son ideas mías. O Dios me dice algo y pienso que son cosas mías de mi corazón. Y me pierdo la guía del Señor. Y me pierdo la bendición del Señor. Me pierdo esa maravilla de Dios de guiar mis pasos uno a uno, simplemente porque no estoy en el Espíritu enfocado en las cosas del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, tengamos en cuenta esto, iglesia, que la oración debe ser llevada delante de Dios como un diálogo de dos vías, en donde yo me dirijo a Él de manera humilde, de manera sencilla, me enfoco en Él, lo invoco y le pido lo que necesito. Estas dos cosas son primordiales sin dejar de lado la última parte de la oración del proseuchomai. ¿Cuál es? Que espere a que Él me responda. Debo esperar a que Él me conteste. Si no hago eso, me voy a perder la gran bendición que Dios tiene para mi vida. Quizá justo en ese momento Dios me quiere responder
Quizás justo en ese instante Dios quiere darme la palabra que estoy necesitando, pero por mi prisa o por mi desconocimiento me pierdo de la guía de Dios perfecta para mi vida en ese instante y se me alarga el tiempo una semana más o un día más o un mes más sin saber qué hacer, simplemente porque no fui capaz de esperar la guía del Señor en medio de la oración. Damos gloria al Señor, bendito sea su nombre. Vamos a dejar hasta ahí hoy y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuaremos con este tema de la oración para definir con un poco de profundidad lo que significa entonces la intercesión, que es un tema maravilloso, y para definir también lo que significa las acciones de gracias. Esto hace parte, reitero, del diálogo que el Hijo de Dios, o que tú y yo como hijos de Dios debemos sostener y mantener con Dios cada día, para que Él, como nuestro Padre Celestial, nos pueda guiar, nos pueda responder, para que podamos vivir en medio de tiempos angustiosos como los que estamos viviendo, podamos vivir tranquila, dice la Escritura, y sosegadamente. Este es el consejo de Dios para todos nosotros como iglesia en esta semana, y le doy la gloria al Señor por sus vidas y por poder estar esta tarde con todos ustedes aquí reunidos. Damos gloria al Señor Jesús.